Entrevista a Sebastián Lorenzo Pizarello, nieto de desaparecido, profesor en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNT, periodista y director de Metacrisis e incansable militante por la memoria, la verdad y la justicia. ¿Podrías comenzar contándonos un poco sobre cómo comenzó tu militancia por la memoria, la verdad y la justicia? Bueno, para comentar sobre mi militancia por la memoria, la verdad y la justicia, tengo que eh, remitirme a mi historia personal. Eh, Mi abuelo, Ángel Gerardo Pizarello, fue secuestrado en junio del 1976 de su casa, que también era su estudio de abogado. Él estaba con su esposa, con mi abuela Aurora Prados, y con su hijo, que en ese momento tenía 5 años, que es Ángel Gerardo Pizarello también. Y estuvo durante 10 días secuestrado y apareció finalmente asesinado y con signos de tortura en Santiago del Estero. Esta historia, así como yo la transmito, la conozco desde que tengo uso de la memoria. En mi familia fue muy fuerte saber, o estuvo siempre muy presente en realidad, que mi abuelo había sido abogado de presos políticos, que había sido presidente de la Unión Cívica Radical de Tucumán, que había sido senador provincial durante la época del peronismo en la provincia y que en aquella oportunidad fue uno de los dos diputados y senadores opositores que tenía la Cámara de Senadores de Tucumán, de la cual finalmente fue expulsado, eh, y que después, con el golpe del 55 contra Perón, entendió que en Argentina, más allá de todas las diferencias que había tenido el peronismo, del otro lado lo que había era peor. Fue un hombre profundamente democrático, eh, un hombre que creía en, en las instituciones y eh, en las libertades democráticas, ¿no? Eh, Eso me llevó a mí a que toda mi vida participe de diferentes espacios, de las marchas del 24 de marzo, con mi familia, llevando los carteles de mi abuelo. Y cuando yo ingresé a la facultad, primero en Derecho en el año 2002 y después cuando ingresé a Comunicación en el año 2004, lo primero que hice fue buscar espacios donde construir la memoria, la verdad y la justicia, ¿no? Lo primero que hice fue una militancia universitaria, que recuerdo que fundamos una revista en la que contamos la historia de los desaparecidos de Filosofía y Letras, lo que había pasado con la vuelta a la democracia en la facultad. Después, en el año 2007, me sumé a Andes, que es la Fundación Abogados y Abogadas eh, del NOA en Estudios Sociales y Derechos Humanos. Y después, en el 2008-2009, me tocó cubrir el primer juicio por delitos de lesa humanidad en Tucumán, donde se juzgaba a Antonio Domingo Bussi y a José María Menéndez. Eh, y para mí también fue un momento muy fuerte de mi vida, porque yo crecí con la idea de que Bussi había sido el asesino de mi abuelo y de repente lo tuve ahí. De hecho, pasó a la par mía en un momento que salió descompensado de una de las audiencias. Eh, entonces, bueno, fue un proceso de, de- de militancia, diría yo, casi histórico y permanente, con distintas intensidades, con distintas formas, pero siempre con, con una cuestión, con un posicionamiento muy claro respecto a la historia argentina. Y decinos cómo impactó en tu vida el hecho de ser nieto de un desaparecido. Bueno, a mí me marcó entero, o sea, fue lo más fundacional que tengo
en mi vida, de lo que hoy soy, pasa por ahí. En mi familia se vivió muy fuerte el, el- el asesinato de mi abuelo. Él estuvo desaparecido 10 días, como contaba antes, pero apareció su cuerpo y eso no es algo menor. Yo creo que para quienes tienen sus familiares desaparecidos, el impacto es distinto. No sé si mayor o peor, pero sí es distinto. Hay una dimensión de la persona que no aparece que es muy fuerte. Yo no me olvido más de los relatos de las madres, de hermanas, eh, de hijos contando que cada vez que sonaba el timbre de sus casas o las puertas de sus casas pensaban que podrían ser sus familiares desaparecidos o gente que no se quiso mudar pensando nunca, pensando que sus familiares podían aparecer e ir a la casa donde habían vivido toda la vida y no encontrarles. Entonces, para mí, de todas maneras, siempre ha sido un tema que ha estado muy presente en la mesa familiar, siempre ha sido un tema que se habló, a diferencia también de muchas familias donde lo que ganó fue el silencio por el miedo. Eh, entonces, para mí, bueno, fue realmente algo que me define en mi vida y que siento también hasta un mandato familiar, social, en todo sentido, de un compromiso con las causas por la memoria, la verdad y la justicia y por la construcción de una Argentina eh, donde los derechos humanos, nuevamente, sean plenos para todos y para todas. ¿Qué actividades pudiste concretar para mantener presente la idea de memoria, verdad y justicia desde tu rol como profesor? Bueno, siempre las construcciones eh, de memoria, verdad y justicia en la cátedra son pensadas desde un lugar de lo colectivo, de lo grupal. Son muchas las actividades, si bien yo como docente de la cátedra estoy hace 2 años, desde hace eh, un poco más, desde casi el 2015, que estoy vinculado de distintas maneras a la cátedra, haciendo el programa de inicio a la docencia. Una de las cosas que me tocó fue conducir la práctica eh, en la escuelita de Famayá, donde durante 2 años estudiantes de comunicación participaron de un proceso de construcción del equipo de comunicación de la escuelita de Famayá, que fue el primer centro clandestino de detención. Eh, También, bueno, la cátedra acompaña a través del diario del juicio la cobertura de los juicios de lesa humanidad. Y hace 2 años, el año pasado, Tina Gardela fundó la optativa Comunicación y Derechos Humanos, que me va a tocar a mí estar a cargo el año que viene por su jubilación. Y bueno, son como los distintos lugares, los distintos espacios desde donde tratamos de que la docencia, que la cátedra, que la universidad tenga una posición activa en la construcción de la memoria, que sabemos que uno de los componentes fundamentales más importantes eh, es la construcción de, de narrativas, de comunicación muy fuertes que puedan eh, hacer una, una memoria permanente de lo que ha sucedido. Bueno, Seba, para ir finalizando, ¿nos podrías contar qué es lo que vos pensás sobre que en el último tiempo estuvieron resurgiendo ideas negacionistas? ¿Cómo crees vos que podemos hacer para enfrentarlas? La verdad que es bastante doloroso ver cómo ciertas ideas que parecían más o menos saldadas repetirse o volver a resurgir con mucha fuerza. Si bien quienes somos de Tucumán sabemos que siempre han estado ahí, que siempre han estado vigentes, que siempre han estado presentes, eh, ver que tienen una nueva explosión y que cierta legitimación, la reivindicación de figuras como Videla, o que se tome como broma el Falcón Verde, o ese tipo de ideas, construcciones, narrativas, discursos que surgen por las redes sociales,
principalmente, la verdad que es bastante impactante. Eh, Creo que también tiene que ver con que son las necesidades del gobierno que va a asumir el próximo domingo, poder legitimar un accionar represivo como el de la dictadura para poder implementar un plan económico que es bastante parecido, por lo que se conoce hasta ahora, al de la última dictadura militar, ¿no? Entonces tiene sentido esa construcción. ¿Cómo enfrentarla? Creo que sin caer en frases hechas, construyendo más y mejor memoria. No rindiéndose, no eh, eh, enojándose, sí, pero sin inmovilizarse, sin miedo, sabiendo que bueno, que la memoria es una disputa permanente, ¿no? Entonces, que nuestra tarea es seguir construyendo, seguir contando lo que pasó, seguir recordando, no ceder ni un centímetro ante estos discursos negacionistas, seguir enfrentándolos con las armas que tenemos, con las herramientas que tenemos, eh, y con la certeza de que tenemos razón, ¿no? Que el terrorismo de Estado fue algo muy nocivo para el pueblo argentino, que nada justifica las desapariciones, torturas, eh, asesinatos, etcétera, y que nuestra misión es construir una sociedad donde haya plena vigencia de los derechos humanos.